Tenemos la bendición de esta nueva era, el despertar de la conciencia de la tierra entera. Contra la imposición lanzamos nuestra guerra y temo decirles que nuestras bocas no se cierran. Y no somos uno, tampoco somos 10. Prensa vendida, cuéntanos bien. No somos acarreados, somos ciudadanos informados, abanderados con el color de la patria. Ni con sus migajas van a parar nuestra rabia, porque la revolución se lleva aquí en el alma. Alarmas que prendió Televisa con sus falsas noticias que las veo y le dan rey. Es la empresa 36 del mundo, es la empresa 13ª de América, del continente. Es la segunda más importante de América Latina después de Petróleos de Venezuela y es la primerísima de México. Pemex es el quinto productor de petróleo crudo más importante del mundo, el quinto. En realidad el petróleo no se produce, se extrae, es una materia prima, un recurso no renovable, pero es el quinto y es el tercer exportador más importante a Estados Unidos. Le exportamos 1 millón de barriles diarios a Estados Unidos. Tiene además el más bajo costo de producción de todas las petroleras del mundo. Lo oyeron bien, el más bajo costo. A Pemex le cuesta $6.50 extraer un barril de petróleo. Se está vendiendo en 100, 110, más los gastos de exploración, más algunas cosas. La ganancia o la renta petrolera es de $90. $90 por barril. Producimos 2,5 millones de barriles diarios. Échenle número. 2,5 millones por $90 da 225 millones de dólares al día. Eso es lo que produce Pemex. Si lo multiplican por los 365 días del año, porque Pemex es como las mujeres, no para nunca, ¿no? En casa, ¿no? Las mujeres tienen hijos y no vuelven a tener vacaciones en su vida. El marido le sale un hijo grandote y ya se fastidiado más todavía. Entonces Pemex igual, no para nunca, los 365 días al año. Pemex produce 82,000 millones de dólares al año. Lo voy a repetir, 82,000 millones. Lo multiplican por 13, que es el valor del dólar frente al peso. Pemex produce 1,076,000 millones de pesos, 1 millón de millones de pesos. Fíjense. Y dicen que no produce. El año pasado le dio a Hacienda 1,067,000 millones de pesos. Y échenle esa cantidad, anótenla por ahí. Los últimos 12 años, Pemex le dio al país 687,000 millones de dólares. 687,000 millones de dólares. Son cifras de 12 ceros, no alcanza la calculadora. Y dicen que Pemex no puede, que no produce, que no puede salir adelante. Es una super palanca de desarrollo. Dice Peña Nieto que hay que aumentar la producción de petróleo a 3 o 3,5 millones de barriles diarios. Y yo pregunto, ¿para qué? Y alguien me va a decir, hoy le exportamos 1 millón diarios a Estados Unidos. Estados Unidos consume 20 millones de barriles de petróleo al día, 20, y solo produce 8, importa 12. Es falso eso de que Estados Unidos se va a convertir en exportador, nunca más en toda su vida será exportador de petróleo. Entonces, quieren que nosotros aumentemos 1 millón más para que le vendamos 2 millones diarios. Y yo pregunto, ¿para qué? Y alguien me dirá, pues si hoy ganas 90 millones de dólares y vendes 2 millones vas a ganar 180. No, si aumento la extracción de petróleo, lo más probable es que se caiga el precio del petróleo, porque mientras más petróleo hay en el mercado, baja el precio del petróleo. Pero además, si dicen que ya se va a acabar el petróleo, ¿para qué quieren que aumentemos nosotros la producción de petróleo? Para acabarlo lo más rápido, para exportarlo a Estados Unidos. Hay algunos necios que dicen que hay que aprovechar ahorita que está alto el precio del petróleo para ganar, porque después se nos va a acabar y ya no va a valer nada el petróleo. Son patrañas, son tonterías lo que están planteando. Lo que nosotros debemos hacer es refinar nuestro petróleo. Estamos importando la mitad de la gasolina que consume el país. Si nosotros refináramos el petróleo, ellos dicen que no es negocio. Les voy a poner un ejemplo. Esta botella de agua, si ustedes abren la llave y la llenan de agua, no creo que sea diferente el procedimiento, vale centavos el agua que está dentro. Y el plástico este que genera cáncer, por cierto, vale centavos también. Solo por poner el agua aquí, ya se industrializó
y tiene un valor agregado. Esta botellita vale 8, 10, 15, 20, 30 pesos según cómo se deje uno y dónde la compre uno. El petróleo, si lo pasas por un proceso de industrialización, tiene ganancias muy importantes. Por ejemplo, si lo refinas, esto es si haces gasolina, combustible, todos los derivados de ese proceso de industrialización, se multiplica por 16. ¿Qué quiere decir eso? Que un barril que vale $90 refinado vale $1,440. Si le estamos exportando 1 millón de barriles diarios a Estados Unidos, lo refinamos y en vez de ganar 90 estaríamos ganando $1,440 millones al día. Si refinamos todo el petróleo, estaríamos ganando 17.216.000 millones de pesos, 4 veces el presupuesto nacional. Pero esto no le dice nada a nadie. 17 billones es muchísimo dinero. Se los voy a explicar de una manera más clara. Si esos 17.216.000 millones de pesos se repartiera parejito entre 110 millones de mexicanos, nos tocaría más o menos de 145,000 pesos al año a cada uno, desde el bebé recién nacido hasta el más longevo. Échenle números, cuántos son en su casa, ya ven que para eso somos ganosos los mexicanos. Échenle números, cuántos somos, y multiplíquenlo por 145,000. Simplemente si son 4, son casi 600,000 pesos por familia al año. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, antes. Y si lo hacemos petroquímicos, se multiplica por 60. $5.400 por barril, 5.400 millones de dólares al día. La producción total hecha petroquímicos, 64.560.000 millones de pesos. 15 veces el presupuesto nacional y nos tocaría a cada uno 545,000 pesos al año por cada mexicano. 545,000. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Eso quiere decir que no habría un solo pobre en México. No estoy proponiendo que se reparta parejo. Estoy planteando que si ese dinero se utilizara para educación, no habría un solo joven rechazado de las universidades públicas del país, y hoy hay 7,5 millones de jóvenes sin acceso a la universidad. Estoy diciendo que no habría una sola familia sin atención médica, no habría una sola familia sin acceso a vivienda, no habría niños limpiando parabrisas en las esquinas, no habría ancianos pidiendo limosna en la calle porque tendrían una pensión y una jubilación justa y digna. Dice Peña Nieto que la reforma educativa es para mejorar la educación del país, es para acabar los derechos del magisterio. O sea, lo que quieren, si verdaderamente les preocupara la educación del país, habría comedores desde los preprimaria hasta las universidades. Yo he recorrido muchas universidades, he venido muchas veces aquí, a esta facultad no he venido, estoy seguro, no la he visto, ya ni tuve tiempo, estoy seguro que tiene una cafetería pedorra con alimentos chatarra, con mala calidad, caros, ¿no? En vez de que tenga un comedor adecuado, en vez de que debería haber desayuno y comida o gratuita o subsidiada. En la Universidad Autónoma Metropolitana, donde yo estudié, no porque yo haya estudiado ahí, pero vale 2 pesos 50 centavos el desayuno, 2 pesos 50 centavos la comida, y es desayuno, y es comida, bien, huevito, chilaquiles, frijoles, tu jugo de naranja, tu fruta, desayuno, sopa, arroz, guisado, agua de frutas, en la comida, doble guisado si quieres, pagas 2 pesos más. Pues eso debería estar en todas las escuelas públicas, universidades. Uno llega al baño de las escuelas primarias, se le quitan a uno las ganas de entrar, nada más de cómo están. Y estos canallas dicen que están preocupados por la educación, no les importa la educación del pueblo, al contrario, quieren liquidar la educación pública, han ahogado las universidades. Bueno, pues con lo que Pemex produce y con lo que podría producir, seríamos una potencia económica. Fíjense la barbaridad de lo que quieren hacer. Este es el negocio, 64.560.000 millones de pesos es lo que quiere entregar Peña Nieto a las transnacionales del petróleo. Pero les voy a dar un dato más que yo no tenía y que acabo de leer en un libro que coordinó Bauer, por cierto. El 99% de las reservas del Banco de México, de los dólares del Banco de México, vienen de Pemex.
el 99%. Tenemos 160.000 millones de dólares ahí, el 99% han sido entregados por Petróleos Mexicanos. Y estos irresponsables lo quieren entregar a las transnacionales del petróleo. Piensan que no sabemos historia. Las transnacionales del petróleo ya estuvieron en México. Estuvieron de finales del siglo XIX a 1938. Porfirio Díaz les dio las concesiones a las petroleras, no pagaban impuestos de importación, no pagaban impuestos de exportación, no pagaban impuestos por producción. Vino la revolución, ganó Madero, y Madero en junio de 1912, ya siendo presidente de la República, propone, plantea que las petroleras paguen 2 centavos, fíjense lo que les voy a decir, 2 centavos por cada tonelada de petróleo exportado. ¿Qué dijeron las petroleras? Es confiscatorio, es excesivo, vamos a quebrar. Y no pagaron los 2 centavos, pero no solo no pagaron los 2 centavos, sino que a los 6 meses el presidente Madero fue depuesto con un golpe militar y asesinado junto con el vicepresidente Pino Suárez. De hecho, hoy se cumplen 100 años del asesinato del senador Belisario Domínguez, que se le plantó con mucho valor al usurpador Victoriano Huerta y le costó la vida. Y ese asesinato le costó al final el cargo a Victoriano Huerta. Bueno, vuelve la revolución, se depone a Victoriano Huerta, se va a la guerra civil, se da el Congreso Constituyente de 1917 y hay gente que piensa que ese Congreso hizo una nueva Constitución. No, hizo una reforma a la Constitución de 1857 y 4 fueron los artículos fundamentales. Esos 4 artículos son intocables, son el espíritu del pacto político, económico y social que rige al país, que es la Constitución. El pacto es la Constitución y no esa pandilla de canallas que se reúnen y que dicen que están representando al país y que apuñalan al pueblo con cada una de las determinaciones que toman. No, el pacto es la Constitución. ¿Cuáles eran esos 4 artículos? El tercero constitucional: educación pública, laica y gratuita. No hay una bendita escuela pública gratuita en todo el territorio nacional. Una no hay. En todos lados pagan cuotas la gente. En todos lados están sujetos a hacer pagos de muy diverso tipo que son absolutamente ilegales, porque la educación debe ser pública y gratuita. Y gratuita es gratuita, es que no se paga nada por ella y en todos lados se está pagando. Pero la privada también era laica, obligatoriamente según la Constitución. Hoy vamos para atrás. Hoy quieren en la Benemérita de 7 a 8 de la mañana dar clases de catecismo. Y de 10 a 11 quieren explicar el misterio de la Santísima Trinidad, que no pueden explicar porque es misterio. Entonces, es una barbaridad lo que están planteando. Volver al siglo XIX, eso es inaceptable, realmente. Bueno, pues en eso van avanzando. Luego, el 123, estuve aquí a un lado, en la Facultad de Historia, cuando querían hacer la reforma laboral, una extraordinaria asistencia también. Y les dije, hay que parar esa reforma. Va contra el pueblo de México, pero va sobre todo contra los jóvenes. Va a liquidar los derechos de los mexicanos. Quedaron que iban a ir, que no sé qué. Nada. Llegaron 2 o 3 compañeros, aprobaron su reforma laboral, liquidaron todos los derechos, ni aguinaldo, ni jubilación, ni pensión, ni jubilación, ni seguro social, ni nada, ni siquiera derecho a descanso. 8 pesos la hora, hora trabajada, hora pagada. Liquidaron sin tocar el 123, lo liquidaron. El 130 del Estado laico ni se los platico cómo se lo han pasado por el arco del triunfo. Y el 27 constitucional, pilar fundamental que recuperó la riqueza del país para la nación, la riqueza del subsuelo, los minerales, el agua, el petróleo, ahora es el que Peña Nieto quiere liquidar junto con el 28 que va de la mano. Fíjense, ese artículo 27 es tan importante que cuando los constituyentes lo aprobaron, las petroleras dijeron que ese artículo era espurio, que el petróleo era de ellas, que no era de los mexicanos. Bueno, desde 1917 hasta 1938, 21 años, las petroleras nunca reconocieron ese artículo. Promovieron grupos armados para enfrentar a gobiernos legítimamente constituidos. A Carranza le armaron un grupo encabezado por un tal Peláez
que mantuvo todo el gobierno de Carranza el control militar de la zona petrolera para que no pagaran impuestos. Hay quien sostiene que los empeños nacionalistas de Carranza, que tenía muchos defectos, menos el de no ser nacionalista, le costó la vida, pero no voy a especular. Obregón llega a la presidencia en 1920, gobiernos de 4 años, 3 de sus 4 años el gobierno de Estados Unidos no lo reconoce como presión de las petroleras por el artículo 27 constitucional. Obregón era un hombre muy hombre, era un tipo muy bragado, el general más brillante de la Revolución Mexicana. No perdió una batalla, derrotó a ese hombre que tanto admiramos, emblemático, que es Francisco Villa. O sea, no era cualquier cosa Obregón, era un tipo de mucha determinación. Bueno, pues a Obregón lo obligan a firmar los acuerdos de Bucareli, el último año de su gobierno, que decían esos acuerdos que el artículo 27 constitucional no era retroactivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el petróleo no era de los mexicanos, sino era de las transnacionales del petróleo. Fíjense, a Obregón, imagínense a Peña Nieto, piensen en Obregón y piensen en Peña Nieto. O sea, no hay punto de comparación. Si a Obregón lo doblan, a Peña Nieto lo usan de tapete, ¿no? De sacudidor, ¿no? Hacen con él lo que sea, ¿no? Entonces, no, pues, bueno, llegamos a 1938, se forma el sindicato petrolero, se pide un contrato colectivo que vale 26 millones y las transnacionales dicen, no, vamos a quebrar, es muchísimo dinero, se van a huelga. Hay 2 cosas que mueven al país y al mundo, los trabajadores y trabajadoras y el petróleo. Una huelga de petroleros, no hombre, estaba paralizado casi el país. General Cárdenas les pide levantar la huelga y que el gobierno resolverá. Alegan un conflicto económico, no les voy a hacer la historia larga, me esperaba mucho. Y 3 hombres, Silva Herzog el Grande, porque su hijo es chiquito y su nieto es un enano vendepatras que anda por ahí, ¿no? Un buen rostro y otro hombre que siempre se me olvida, en un mes hacen un dictamen de la industria petrolera, 2.600 cuartillas, 100 hojas del dictamen, 40 conclusiones puntuales, y ahí acreditan que promovieron invasiones militares de Estados Unidos a México, mantuvieron grupos armados, tenían guardias blancas, despojaban de su tierra a comunidades pobres, a campesinos, a grupos indígenas para arrebatar tierras que eran ricas en petróleo, y dentro de todo ese acúmulo de arbitrariedades, la gasolina costaba 130% más cara en México que en el extranjero. Los lubricantes valían 350% más caro en México que en el extranjero. Y por supuesto concluyen que sí pueden pagar los 26 millones de pesos. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ratifica el FACA. Bueno, pues las petroleras dicen no lo pagamos, no podemos. Empiezan a sacar sus capitales, promueven la huida de capitales en el gobierno del general Cárdenas para buscar quebrar a ese gobierno. El general lo denuncia y las transnacionales dicen, es cierto, estamos detrás de esa maniobra. Fíjense el nivel de arrogancia de las petroleras. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no estaba integrada por una pandilla de canallas como ahora, dice que sí procede el contrato colectivo y las transnacionales dicen que no lo pagan. Y entonces el general Cárdenas, que tiene el corazón en su lugar, expropia a las petroleras. Una vez expropiadas, las petroleras regresan y le dicen al general Cárdenas, presidente, sí tenemos los 26 millones de pesos. Y yo creo que el presidente Cárdenas les cantó la de llegaste tarde en el caso de Mi Vida Triste y mantuvo la expropiación petrolera. Bueno, no para ahí la historia. Bloquearon económicamente al país, no permitían la entrada de un tornillo, no permitían la entrada de equipo, de maquinaria, los altos mandos se habían ido, dejaron hecho un desastre. Eran muchas empresas que había que integrar en una sola, pues los trabajadores y trabajadoras petroleros hicieron una hazaña y sacaron adelante la industria petrolera. Lo que exportábamos no lo embargaban, decían que el petróleo era de ellas, que se los habíamos robado. Esas son las que quiere traer Peña Nieto a salvar al país, esas son las que dicen que van a ayudar a la patria, son las que invaden, promueven la invasión de Irak, promueven la invasión de Siria, esas son las que dicen que van a venir a ayudar. Es como meter al zorro a cuidar el gallinero, es como meter a la Policía Federal a cuidar nuestras colonias y nuestras familias, es como llevar a un cura pederasta a confesar a los niños en la soledad de su cuarto a la medianoche. Es una barbaridad lo que están planteando.
Y alguien me va a decir que eso es historia. No, hoy Kazajstán encuentra un yacimiento petrolero muy importante. No hay quien dice que puede producir 2 millones al día, hay quien dice que 1 es insustancial. No tiene una empresa como Pemex, no tiene tecnología, no tiene equipo, no tiene dinero, es un país pobre y se asocia con las transnacionales. De cada 100 barriles de petróleo, 98 para las transnacionales, 2 para Kazajstán. Ese es el acuerdo. Esas son las empresas que Peña Nieto quiere traer a salvar al país, ¿no? Esas empresas son rapaces, son voraces, van a llevarse nuestro petróleo, van a quedarse con toda nuestra riqueza, van a saquear al país y nosotros nos vamos a convertir en una colonia de quinta. Vamos a perder independencia y soberanía nacional. Y voy cerrando. Hay gente que piensa que Pemex no le da nada. El 40% del presupuesto de esta universidad sale de Pemex y del petróleo. Si así la universidad está con las dificultades que tienen, imagínense si le quitan el 40% que Pemex aporta. El boquete que deja Pemex es tan grande que Peña Nieto quería poner el IVA a alimentos y medicinas y aumentar de 16 a 21 el IVA. Y entonces Beltrones le dijo, oye, se nos va a armar un broncón, ¿no? Y le dieron freno, pero meten el IVA en las rentas. ¿Cuánta gente no vive en casa rentada? Y ahora quieren que pague el 16% de IVA, más lo que le aumente el casero el año que entra es un fregadazo del 30%, facilito, ¿no? Aumentar el impuesto sobre el producto de la renta 32% y trae una larga lista ahí, todo lo que llaman reforma hacendaria. Entonces, para nosotros es muy importante mantener a Pemex y mantener el petróleo al servicio del pueblo. Alguien me va a decir, ¿y la corrupción? Claro que hay una corrupción muy grave. El sindicato es brutalmente corrupto. ¿Y por qué a Romero de Champs lo han hecho 3 veces diputado federal, 2 veces senador de la República por el PRI y no se enteran todavía de la araña que es? No se enteran de lo corrupto que es. Lo mantienen ahí porque permite el saqueo de Pemex, porque permite la entrega a las transnacionales, porque de hecho las transnacionales han venido operando desde el gobierno de Carlos Salinas, que despedazó a Petróleos Mexicanos y privatizó la petroquímica. Todavía hace unas semanas desincorporaron, dicen ellos, el complejo petroquímico de Pajaritos. Era de los más importantes y modernos del mundo y se lo entregaron a Antonio del Valle, pero no lo vendieron, lo desincorporaron. O sea que Antonio López de Santana no vendió el territorio, lo desincorporó, lo modernizó, lo puso en riesgo compartido con Estados Unidos y somos tan modernos que hasta inglés hablamos en esa parte del territorio. O sea, son de una desvergüenza inaudita. Nosotros debemos parar la entrega del petróleo. La semana pasada se formó la Unidad Patriótica. Muchos movimientos de izquierda, sindicatos, organizaciones sociales, civiles, hasta gente del clero, de la teología de la liberación, el obispo Vera, padre Concha, ahí está, Cuauhtémoc Cárdenas, del clero, López Obrador, plantean su participación en este frente. Yo creo que es muy importante que en Puebla se levante ese frente. Yo estaba promoviendo la formación de comités en defensa de la patria, pero vamos en esa unidad con todos, porque en esta lucha en defensa del petróleo caben todos. Los priistas del nacionalismo revolucionario caben, los panistas patriotas caben, perredistas, petistas, Movimiento Ciudadano, Morena, gente con o sin partido, no importa, pero que quieran defender a la patria, todos cabemos. Ahora bien, nadie nos hacemos bolas. A mí me preguntan por qué los jóvenes con la izquierda, por qué van a estar con la izquierda. Pues ¿dónde van a estar si no? O sea, parafraseando a Salvador Allende, ese gran presidente chileno, un joven que no es rebelde, nació decrépito. Un joven que diga que admira a Peña Nieto, ese muchacho no está completo, hay que llevarlo a revisar. Un joven que admira a Gustavo Madero, está de diagnóstico urgente, ¿no? No, miren, nosotros tenemos sin sectarismo, no le vamos a pedir certificado de buena conducta pasada a nadie. Todo el que quiera luchar tiene un espacio. Es una lucha muy importante, muy fuerte, muy difícil. Miren, vivimos una república simulada. ¿A poco el alcalde de Puebla representa al pueblo de Puebla? No lo representa. ¿A poco el ampón del gobernador que debe estar en la cárcel, ese desvergonzado,
representa al pueblo poblano? Pues claro que no. Peña Nieto, los senadores, los diputados, ¿cuándo le dijeron a la gente que los iban a apuñalar, que les iban a subir los impuestos, que iban a hacer, iban a remandar el petróleo? ¿Cuándo dijeron todo eso? El canalla de Lozano, ese que es una vergüenza para Puebla, que sea senador por este estado. Nunca lo dijeron. La verdad, ayer Andrés Manuel dio un paso importante, lo que convocó. Yo sigo planteando, sigo insistiendo. Ese paso que dio Andrés Manuel puede ayudarnos en lo que estamos nosotros promoviendo. ¿Qué estamos promoviendo? La desobediencia civil absoluta, le llamo yo. ¿Qué es eso de desobediencia civil? Yo les recomiendo dos textos. A Henry Thoreau, que es chiquitito el texto de desobediencia civil. Y acabo de ver un texto, de verdad se los recomiendo mucho, de un tal Cide Pérez, es un español, que se llama ¿Qué es la desobediencia civil? Que hace una serie de reflexiones muy poderosas sobre el tema de la desobediencia, y él hace un recordatorio de cómo para el poder y para la Iglesia Católica la desobediencia es el máximo pecado. Adán y Eva los corren por desobedientes, no por otra cosa, del paraíso, ¿no? Y la desobediencia es un instrumento poderosísimo de rebeldía de la gente. Dice en el texto este hombre Pérez, que Erich Fromm nos recuerda, y yo creo que tiene razón, ustedes además son, aquí estamos en la psicología, que el miedo a la necesidad de seguridad y el miedo a la libertad son los principales obstáculos para los procesos de desobediencia y de lucha, de transformación de las sociedades. Porque la gente quiere certidumbres, jóvenes inclusive, que me dicen, oye, pero ¿qué posibilidades tenemos de ganar? Yo les digo, pues lo único seguro en esta vida es la muerte. De ahí fuera no hay otra cosa que sea segura. Pero además, ¿qué posibilidades tenía Juárez de derrotar a Maximiliano? Ninguna, no tenía ninguna, y lo derrotó. Cuando Madero se le planta a Porfirio Díaz, yo creo que Madero yo creo que Porfirio Díaz se rió como un mes seguido. De hecho, este chaparrito me hace los mandados, aristócrata civil, no me va a durar nada. Y lo derrotó Madero con el apoyo del pueblo de México. Entonces, la lucha que nosotros tenemos por delante es una lucha muy importante, muy fuerte, y yo sigo insistiendo. Ayer Andrés Manuel dijo, hagamos un cerco al Senado cuando empiecen a discutir la iniciativa. Está bien, vamos a ir al Senado. Yo creo que lo debemos hacer así como están los de la primera fila, sentados. Esa es la desobediencia civil. A mí la gente me pregunta, oye, si vamos y nos sentamos, no nos van a madrear. No, seguro se nos van a madrear. Entonces, ¿para qué nos sentamos? Me dicen, ¿no? Bueno, porque si te sientas está claro que nosotros somos no violentos. Ya no quiero usar el término pacífico, porque cuando decimos que la lucha es pacífica, la gente se ahueva, piensa que no hay que hacer nada. Es no violenta. Yo estoy apostando a una lucha no violenta, que es una lucha enérgica, es una lucha con determinación, con firmeza del ejercicio de los derechos. Si todo el mundo está sentado, imagínense que nos toca a nosotros una puerta al Senado, todo el mundo sentado. Bueno, cualquier provocador que llega, pues lo señalas, ese que está parado ahí no es de nosotros, Axel, ¿no? Todo el mundo sentadito, y si nos quieren quitar, necesitan 4 policías por cada uno de nosotros para sacarnos cargando. Y con eso de que tenemos el primer lugar en obesidad en el mundo, necesitan más de 4. Entonces, ¿no? Ahora, ¿pueden echar las tanquetas con agua? Pueden. ¿No? Ahora el 2 de octubre echaron gases lacrimógenos, pero ahí estuve, yo ya me he estado acostumbrando, estoy aguantando a pie firme ahí todas las santanadas. Entonces, pero nuestra lucha es no violenta, nuestra fuerza es la convicción, y de esa manera se puede evitar además la provocación y la violencia que sigue metiendo el gobierno, porque esos que aparecen, los anarquistas son los ignorantes, no tienen idea de lo que es ser anarquista. Están queriendo desprestigiar a una corriente de pensamiento de izquierda muy poderosa como es el anarquismo. No, eso es una bola de provocadores y algunos muchachos que de buena fe piensan que enfrentando a la policía están aportando a la conciencia. Yo no voy a discutir ninguna forma de lucha porque las respeto todas, pero estoy convencido del camino de la no violencia. ¿Y qué propongo? La desobediencia civil. Ya estaba diciéndolo Andrés Manuel, ahorita regreso. Parar todo para que todo se mueva. Es lo que estamos proponiendo. ¿Qué es eso? Que la gente no vaya a trabajar, que la gente no vaya a la escuela, que
que la gente no vaya de compras, que la gente no vea televisión 5, 10, 15, 20 días. No aguanta tanto un gobierno. Si paramos todo, esa es una fuerza enorme que tiene la gente que no se da cuenta y que en el momento que la ejerzamos se acabó la dominación. Empieza un proceso de hombres y mujeres libres en todo el país y abrimos un proceso de transformación profunda. Si falto a trabajar me corren, me dicen, y si vas a trabajar te corren también. Llegas y sacas ese perro, ya no lo quiero aquí, y a la calle. Ahí está el SMEA, ahí está Mexicana, ahí están los maestros que pensaban que no los iban a tocar, y luego van a seguir con los maestros de las universidades, y luego van a seguir con los trabajadores del Seguro Social. No tienen llenadera, quieren tener a todo mundo sin derechos, y la gente no responde hasta que le pasan encima, no responde hasta que ya tiene el golpe encima. Entonces tenemos que levantarnos ya, y esto que estoy proponiendo es una revolución pacífica, sí implica riesgos, pero no implica el riesgo de perder la vida. Si nosotros paramos todo, no hay que enfrentar al ejército, no hay que enfrentar a la policía, no hay que bloquear una calle, no hay que tomar un edificio, es simplemente no hacer nada. Y de esa manera no hay gobierno que se sostenga, no funcionan los aeropuertos, no funciona nada. Si la gente se para, no funciona nada, y no hay que forzar a nadie a parar, hay que convencerlo, hay que sumar a la gente a esta iniciativa. Entonces pongo el ejemplo más simple que ya ayer Andrés Manuel convocó a ellos, porque les digo, no vayan a trabajar, no me corren, no vayas a la escuela, pierden la decepción porque siempre pierden, y se van de farra, de pura tristeza, no vienen el lunes a clases y no pasa nada, pero si es por protesta, entonces sí es un problema, ¿no? Entonces les digo, a ver, no vayas de compras. Y la gente me dice, no, cabrón, tú como eres diputado debes tener la despensa llena, pero yo tengo que comprar todos los días. Entonces yo les pongo un ejemplo extremo, no estoy proponiendo eso, es un ejemplo extremo. Yo les digo, a ver, si 40 días no comiéramos nada, yo soy ateo, pero todas las religiones usan el ayuno como una forma de depuración. La cuaresma católica era ayuno, los judíos ayunan, los musulmanes ayunan. Si 40 días solo tomáramos agua no nos pasaría nada. No hay un gobierno que aguante 40 días que el pueblo no consuma nada. Y si 40 días no tomáramos más que agua, lo peor que nos podría pasar es que empecemos a resolver ese problema del primer lugar de obesidad en el mundo. O sea, lo peor que nos podría pasar. Pero pongo el ejemplo más sencillo, que ya ayer Andrés Manuel por fin convocó a este. Yo les digo, no vean televisión. Y entonces alguien me dice, es que es nuestro único entretenimiento. Si puedes darle gusto al gusto, man, si puede tantas cosas bellas que uno puede hacer, ya están atorados con la televisión. Entonces les digo, dale, está bien, ve televisión, pero no veas Televisa. Si el pueblo 30 días no ve Televisa, se lleva la tía de las muchachas a Televisa, porque Televisa vive de los anunciantes y nadie se va a anunciar ahí si nadie la ve. Y te quites simplemente con no verla, te quitas uno de los instrumentos de control más poderosos que tiene el sistema. ¿Qué te va a pasar si no ves Televisa? ¿Qué va a suceder? Yo les voy a decir qué va a suceder. Van a pensar, van a leer, van a convivir con su familia, van a aprender a valorar otras cosas. Y el riesgo no existe. ¿Cuál es la represalia si no ves Televisa? ¿Cómo se va a salir López Dóriga de la pantalla y te va a cargar? No va a suceder nada, ¿no? Entonces, ya ayer lo propuso Andrés Manuel, no ver Televisa, no ir a comprar a Soriana, está bien, pero vamos por más. Ese es un primer paso. Lo que nosotros debemos lograr, fíjense lo que les voy a plantear. A ver, ayer propuso Andrés Manuel que en Twitter y en las redes sociales promoviéramos Peña Nieto traidor a la patria, y se logró hacerlo trending topic, ¿no? Bueno, no es un desahogo. Si Peña Nieto es un traidor a la patria, ¿qué deberíamos hacer con él? Correr, ¿no? Ya no estamos en el siglo XIX para fusilar a los traidores a la patria, pero en el siglo XXI los podríamos correr y los podemos meter a la cárcel.
¿no? Es lo menos que deberíamos hacer si estamos planteando en serio que es un traidor a la patria, y es un traidor a la patria. Todo aquel que desde el poder esté apoyando la entrega del petróleo, como el gobernador poblano, como el canalla de Lozano, como Peña Nieto, son unos traidores a la patria, y como tal hay que tratarlos. Tenemos que actuar con firmeza y con determinación. Yo creo que tenemos que empujar más al líder. Ayer Andrés Manuel tuvo que dar ese paso. Ya ven que andaba cascabeleando, ¿no? No, vamos. Lo radical yo comparto con él, que es no rendirse, no derrotarse, no vencerse, no desesperarse. Miren, voy terminando ya, me he alargado un poco, pero miren, yo les digo, en las reuniones con jóvenes como esta, yo tengo 53 años, y yo que tengo 53 años vengo a decirle a los jóvenes que sean rebeldes. Si son ustedes los que tienen que estar empujando. O sea, un joven, ya lo dije, que no es rebelde, nació decrépito. Un joven debe indignarse frente a la injusticia, la desigualdad, el hambre, la desesperanza, la miseria, la circulación, la corrupción que se vive en el país. Es inaceptable el estado de cosas existente. Y esta es nuestra gran oportunidad. Es la oportunidad de entrar a la historia por la puerta grande. Que nosotros seamos la generación de mexicanos y mexicanas que rescatamos a la patria y que las pusimos al servicio del pueblo. Yo no me voy a alargar más, regularmente cito algunos ejemplos históricos, en todo caso en las preguntas comentaré si viene al caso, pero sí quiero contarles una anécdota personal que insistentemente platico en todas las charlas. Yo soy hijo de trabajadores, yo vengo de una familia pobre, a mí no me da pena decir que éramos pobres, porque hoy la gente le da pena decir que es pobre, dice que es clase media, baja, ¿no? Tengo un chicarro pedorro que funciona así y otro no, y es clase media baja, ¿no? Paga renta, vive en el quinto carajo, ¿no? Y dice que es clase media baja. 90% de la gente es pobre en el país. Bueno, yo vengo de una familia pobre. Mi abuela tuvo tercero de primaria, no pudo ir a la universidad, era una mujer extraordinaria, sabe. Mis padres tampoco pudieron ir a la universidad, yo fui el primero que fui a la universidad, me cambió la vida, me dio oportunidad de conocer muchas cosas, de tomar seguridad y de conocer talentos que yo ni soñaba que tenía. Es muy importante que el pueblo pueda acceder a la educación superior, es muy importante. Tenemos que hacer que no haya ni un solo joven que quiera estudiar que quede fuera de las universidades públicas del país, y tenemos que hacer que las universidades públicas sean de excelencia, las mejores del país. No les decía yo, entonces mi abuela me mandó a estudiar, y a mí la verdad es que la escuela no me gustaba nada. Te hacen que odies la lectura, te hacen que odies la filosofía, te hacen que odies la historia, te hacen que odies pensar, es muy complicado. Pero estudié y terminé la universidad y me estudié. Pero en lo que estaba en el camino, un día mi abuela, que era muy mal hablada, me dice: carajo, Gerardo, ¿para qué te mandé a la universidad? Yo quería que fueras mejor, y hoy andas greñudo, eres fachoso, te volviste mal hablado, encima ateo y además comunista, me lleva el demonio, ahora qué voy a hacer contigo, ¿no? Y entonces yo le decía a mamá, digo, a ver mamá, educación para todos, sí, salud para todos, sí, vivienda para todos, sí, alimentación para todos, sí, empleo bien pagado, con prestaciones amplias para todos, sí, justicia y libertad, sí, eso es, mamá. No es cierto, te lo estoy diciendo, en serio, así es. Oye, pues me gusta eso. Pues claro, ¿a quién no le va a gustar? Este es el tipo de organización política, económica y social, de igualdad, de libertades, de oportunidades para todos que debemos lograr, de justicia social, ¿no? Que el pueblo sea feliz, pues. No puede ser que la gente trabaje tanto y reciba migajas a cambio cuando la riqueza se produce con trabajo. La gente merece tener una buena vida y una vida plena, y eso es lo que vamos a construir con las cifras que les di de Pemex. Hombre, nosotros seríamos una potencia económica de las 5 más importantes del mundo,
de las 5 más importantes del mundo, y ser una potencia económica no quiere decir como Estados Unidos de andar pudiendo al vecino, sino de que nuestro pueblo tenga todo lo que requiere para salir adelante y que tengamos un desarrollo muy fuerte, independiente y soberano. Y creo que eso es lo que tenemos que construir. Yo vengo, por lo tanto, a invitarlas a luchar, a que nos vayamos de verdad a la desobediencia civil. Ya los que son muy López Obradoristas ahora ya no pueden alegar nada, porque ya el líder ya también les dijo que es desobediencia civil, ya les digo que no vean Televisa, entonces ya el líder ya les dio instrucción, por lo tanto ya tienen un instrumento más de convencimiento. Pero yo creo que lo que requerimos es actuar como hombres y mujeres libres, ¿no? Y comprometernos en este proceso de transformación. Lo peor que puede pasar es que seamos precursores del cambio, lo peor. Pero yo creo que lo van a ver nuestros ojos, para que al final, los que lleguen a viejos, cuando les pregunten, ¿tú qué hiciste cuando el país estaba en llamas? ¿Tú qué hiciste cuando estaban rematando la patria? ¿Tú qué hiciste cuando estaba la descomposición a todo lo que da? Ustedes puedan decir, yo luché, yo hice mi parte, por eso tú vives en un país de libertades, por eso vives en un país de oportunidades, por eso vives en un país del cual puedes sentirte orgulloso. Les agradezco de verdad, de corazón, la enorme paciencia